Días, días, buenos días, días, buenos días, 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 días. Ahí sí. Ujú. Damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos. Tenemos esta libertad de poder reunirnos y la debemos aprovechar. Ya saben, no fumar, ¿cierto? Es bueno. ¿Alguien me puede ayudar para poner esta cosa aquí? ¿Algún técnico empresarial? No vaya a caer, hermano. Ahí está mi vida. Bueno, sean todos bienvenidos a uno de los espacios que tenemos, ¿verdad? En el año, en donde nos podemos reunir, podemos venir y disfrutar de la creación de Dios y tener la oportunidad de poder compartir, de conocernos y también de ser parte de la decisión de nuestros hermanos que van a hoy día a dar este paso del bautismo en las aguas, ¿ya? Entonces, siempre es una bendición el poder ser parte de esto. En la mañana de hoy quiero compartir con ustedes una historia que está en el libro de Hechos. Si tienes Biblia o teléfono, ¿ya? No necesita ver el partido, ya Heredia perdió, le echaron al técnico, lo profeticé ayer, pero no me escucharon. Eh, eh, entonces, el capítulo 8 del libro de Hechos, ¿te lo puedo dar vuelta o no? No se me cae. 100% seguro. Ok. Capítulo 8, vamos a empezar desde el versículo 26 esta mañana. Yo sé que hay algunos de aquí que se van a bautizar y lo que queremos hacer esta mañana, después de tener este tiempo en la palabra y si alguien más quiere tomar también la decisión de hacerlo, los voy a invitar a pasar al frente para orar por ustedes, por todos los que van a dar el paso hoy día del bautismo. Y nosotros, como iglesia, siendo parte de esto, ya apoyándoles y siendo de una forma de animarlos a dar este paso de lo que vamos a hablar en esta mañana. El capítulo 8 del libro de Hechos. El libro de Hechos es la historia de la iglesia del primer siglo, los primeros años de la iglesia. Es la obra del Señor trabajando en su iglesia con estos hombres por medio del Espíritu Santo. Cuando comienza el libro de Hechos, encontramos ahí el relato que Lucas hace acerca de lo que el Señor hizo. Y una de las cosas que el Señor hizo y dijo fue que les prometió que iban a recibir poder, en el capítulo 1. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice el Señor. Y el primer lugar donde ellos iban a ser testigos es en Jerusalén. Bueno, eso está relatado en el capítulo 1 al 7 del libro de Hechos. El evangelismo, el alcance que se hizo para la ciudad de Jerusalén. Pero luego el Señor les dice a ellos que también iban a ir a Judea y a Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, capítulo 8 al capítulo 12 es el relato de ese segundo alcance evangelístico, desde Judea a Samaria. Y Samaria es un lugar muy interesante porque es un lugar en donde el pueblo de Israel no tenía mucha empatía con los samaritanos, más bien se odiaban. De hecho, ellos preferían darse una vuelta mucho más larga para viajar de Jerusalén a Galilea o de Galilea a Jerusalén
que pasar por esa zona de Samaria. Y el Señor les dice que ellos iban a ser testigos de Él en todas partes. O sea, no hay un lugar restringido en donde usted y yo no podamos ir o no debiéramos ir y entregar el mensaje. Y a veces ese lugar a lo mejor puede ser familia. Dice, no, yo no me junto con esta familia. Es mi familia, pero yo salto. Pero si usted va a ir a compartir el Evangelio del Señor, es una buena oportunidad. Dios nos dice que debemos ir. Entonces, la iglesia del Señor estaba siendo comisionada a esto. Comisionada a llevar el mensaje. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje que ellos tenían que entregar? Porque es ahí donde está el detalle. Y no es un mensaje, y vamos a darnos cuenta que no es un mensaje congregacional, de una congregación en particular, sino un mensaje de una persona en particular, y es Cristo Jesús. Porque cuando hablamos del Evangelio no estamos hablando de una denominación, no estamos hablando de una iglesia, no estamos hablando de un movimiento, no estamos hablando de un ministerio, estamos hablando de Cristo Jesús. Y ese es el mensaje. Entonces, fíjense, en los primeros 7 capítulos del libro de Hechos, que ustedes pueden leer después, la iglesia se estableció en Jerusalén y estaban cómodos, pero dice, después que se levantó una gran persecución. Una persecución que comenzó a llevar a la gente a moverse, a irse de ese lugar. Y a veces Dios ve que la iglesia se siente cómoda y envía persecución. El problema para la iglesia no es tanto la prosperidad, no es tanto el asunto de la escasez o la persecución. El problema de la iglesia es cuando viene la prosperidad, cuando viene ese tiempo en el que usted se siente cómodo. La persecución nunca hirió a la iglesia, más bien la santificó. Es lo que hizo, la purificó. Porque el punto es que van a estar dispuestos a dar su vida por Cristo. El que no era realmente creyente no iba a morir por algo que no creía. Entonces la iglesia del Señor ha sido expuesta y Dios ha permitido que la iglesia sea perseguida. Y entonces nunca debemos tomar esto como, ay, la iglesia se va a destruir, no se va a destruir jamás, porque es del Señor. El Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El problema es cuando la iglesia comienza a tratar de establecerse y de ser igual al mundo. Cuando la iglesia comienza a tomar ese aspecto de comodidad, de lujo, de que necesitamos todo esto para funcionar. Y a veces usted le pregunta, ¿y donde usted se reúne tienen parqueo? Y donde usted se reúne tienen aire acondicionado, y donde usted se reúne tienen sala para niños de 35 años, porque hay algunos, ustedes tienen todo eso. Ah, no, entonces yo busco un lugar en donde yo me sienta cómodo. ¿Se imaginan ustedes los cristianos en ese tiempo? Los cristianos en China ahorita. En China hay 2 iglesias, y eso tenemos que tenerlo claro. Hay una iglesia que está con el Estado, que el Estado la maneja y ellos enseñan lo que el Estado les dice que enseñen. Esa no es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia en China es la iglesia que está siendo perseguida, la que está escondida, la que está declarando y enseñando la palabra de Dios, en la que usted y yo no escuchamos que mueren los chinos. ¿Ya? Lo mismo muchas iglesias en otros lugares. Entonces, hoy día a veces se tiene esta idea y el Señor dice, no, o sea, eso nunca va a destruir la iglesia. Si estás buscando comodidad, entonces tienes que buscar otro lugar, no la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor no es para estar cómodo, la iglesia del Señor es para ser usado por Dios. Y el que quiere ser usado por Dios nunca se va a sentir cómodo, siempre va a querer ser parte, siempre va a querer estar haciendo lo que el Señor le ha llamado a hacer, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces aquí
nosotros vemos este relato. Fíjense, en el versículo 26 del libro de Hechos, este diácono llamado Felipe, que fue nombrado en el capítulo 6, fue hasta Samaria. Y cuando llegó a Samaria hubo un gran avivamiento, dice. Un avivamiento tan grande que la gente venía, escuchaba, creía en lo que él estaba enseñando, hablando de Jesús. También hizo milagros. Y la gente comenzó a venir al Señor. O sea, era un avivamiento. O sea, si alguien podría decir, bueno, aquí me voy a establecer y aquí voy a establecer la iglesia porque aquí está llegando un montón de gente. No necesito moverme, es suficiente. De hecho, una mega iglesia inmediatamente. Fue tanto así que llegó este movimiento que estaba ocurriendo a oídos de los creyentes en Jerusalén, y donde ellos enviaron a Pedro y a Juan a bautizar con el Espíritu Santo a la gente. Ahí. Y dentro de estos personajes que estaban ahí había un mago, ya, que vio que como los discípulos ponían la mano sobre la gente y la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo, algunos profetizaban, otros hablaban en lenguas, etc. Él dijo, yo quiero tener ese poder. Ese poder. Véndeme. ¿Ya? Simonía. Se llamaba Simón, hermano. Y Pedro le dice, perezca tú, porque tu corazón es malo. Y en eso estaba Felipe, con este gran avivamiento, y es cuando el Señor le invita aquí. Fíjense, en el versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, vean la imagen, gran avivamiento, un montón de gente que se reunía, todo el día viniendo gente y escuchando. Y el Señor le dice a Felipe, levántate y ve hacia el sur. El Espíritu Santo está moviendo a Felipe aquí a tomar una dirección. Y fíjense lo interesante, cuando estudiamos geografía de Israel, vemos que este era uno de los caminos menos usados por ellos. Entonces el Señor está enviando a este hombre, Felipe, a ir por un camino que era rara vez usado. A veces nosotros siempre queremos ir por los lugares en donde es seguro, donde ya alguien ha ido, donde está la carretera, donde hay dirección. Pero a veces el Señor va a actuar de una manera diferente. Nos va a llevar por lugares en donde nunca alguien ha ido. O lugares en donde uno no frecuentaría. No usaría esos lugares. Entonces dice aquí que lo llevó, dice, por el camino que descendía de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces imagínese usted, Felipe, en este tremendo avivamiento, y humanamente uno diría, sería necio que yo me moviera de aquí, al desierto que hay en el desierto. Y el desierto de Judea, en esa área de Gaza, y todo eso es desierto, no había nada. Entonces, el Señor lo estaba moviendo hacia ese lugar, teniendo un ministerio próspero, ya que estaba llegando a oídos de mucha gente. El Señor le dice, muévete. Y a veces ahí es donde nosotros a veces tenemos ese detalle con el Señor. El Señor a veces nos quiere mover. Pero a veces cuando la gente ve que Dios te está bendiciendo y Dios te está usando, la misma gente puede ser el obstáculo para que te muevas de ese lugar. Pero ¿cómo se va a ir? Vea cómo Dios está bendiciendo aquí. No, si usted se va, esto se va a detener. Pero si Dios te está hablando, si Dios te está moviendo, tienes que moverte. Y tienes que obedecer a Dios. Dejar el concepto del éxito que a veces se tiene y moverte a lo que el Señor tiene. Un paso a la vez. Acuérdate, Dios siempre tiene un plan. Dios no improvisa. Nosotros sí. Nosotros sí. Improvisamos todo el tiempo. Pero Dios no. Dios tiene un plan. Y cuando yo me someto a su plan, entonces yo puedo estar seguro. Entonces Felipe obedece, fíjense. Entonces, versículo 27, él se levantó y fue.
Y sucedió que un etíope, o sea, el evangelio es para una persona. O sea, nosotros debemos hacer los esfuerzos necesarios y no pensar en dinero, en recursos, cuando vamos a llevar el evangelio, aunque sea a una persona. Porque un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Más. Entonces a veces pensamos, sí, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a invertir, y comenzamos a, bueno, ¿qué éxito tuvo? No importa. Si el evangelio fue predicado y 2 personas escucharon, dos personas creyeron, o nadie creyó, pero mucha gente escuchó, se cumplió el propósito. Se cumplió el propósito. Y aquí va este hombre a hablar aquí con este etíope. Segundo, este hombre era de otro país. Venía de otro lugar. No era ni siquiera de él, que estaba ahí en ese lugar y el Señor lo envía aquí. Y fíjate, dice que este hombre era eunuco, un funcionario, le dice de Candace. Ya este era un título aquí para la realeza de Etiopía. Probablemente él era el que guardaba el harén de este reino, de esta reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. El hombre que era lo no siempre está buscando adorar a Dios de alguna forma, de encontrar a Dios. Y aquí el primer punto importante, nadie va a encontrar a Dios si primero no encuentra a Jesús. No es al revés. Primero tienes que encontrar a Jesús, porque Jesús te lleva a Dios, al Padre. Y vamos a ver eso. Y volvía, dice, sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Es como hoy día, a veces usted va, ¿verdad? Y está leyendo su Biblia o está abriendo su iPhone y con la Biblia. Bueno, en ese tiempo, tener un manuscrito impreso, escrito, era carísimo. Carísimo. ¿Ya? Más que el teléfono que usted pueda tener ahora. Y este hombre tenía dinero y no le importó invertir en lo que él pensaba que era importante para su vida espiritual. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue compró este manuscrito de un profeta Isaías. Dice, y el Espíritu, dice el versículo 29, le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces aquí vemos al Espíritu Santo dirigiendo. Eso es lo que él siempre quiere hacer. A través de nosotros, llevar el Evangelio a otros, pero tenemos que ser sensibles. Él y a través de nosotros, Él quiere usarnos. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Entonces este hombre está hambriento por la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que estaba hambriento por la palabra de Dios? Por la inversión que hizo al comprar este pergamino. Él invirtió en esto. Entonces, cuando realmente estamos hambrientos por Dios, no va a parecer poco lo que invertimos por Dios y para Dios. Nunca va a ser, es que es como mucho, no. Lo hacemos. Y no queda ningún temor, no queda ningún cargo de conciencia. ¿Ya? Usted no es como, no va a ser como aquellos que a veces van a la iglesia y que llevan la ofrenda del Señor aquí en este bolsillo y la ofrenda para ellos en este otro. A veces se equivoca, el Señor los confunde y sacan lo que es para ellos. No, invierten para poder crecer. Y no solamente hablo de dinero, hablo de tiempo. Cuando hay espacio para aprender del Señor, cuando hay espacio para estudiar la palabra, cuando hay espacio para poder crecer más, cuando hay espacio para servir, invierte su tiempo, invierte su sueño, invierte una serie de cosas. Y no le queda temor, no le queda dolor, no le queda como, si lo hubiera guardado, ¿qué va a pasar? Y este hombre tenía ese deseo de conocer de Dios y invirtió en una Biblia. Entonces, si usted no tiene una Biblia, buena inversión sería tenerla. Hay de todos los colores y todos los sabores, usted puede ver. Es más, usted la puede bajar por internet si tiene teléfono. ¿Ya? Y dice, y dijo, y hace la pregunta aquí, ¿entiendes lo que lees? Le dijo Felipe.
Y vea, esta es la sinceridad de este hombre. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces, no es solamente aletear sobre la Biblia, porque este hombre primero estaba aleteando ahí, estaba leyendo, pero no entendía. Lo que debemos hacer como cristianos es sumergirnos en la Biblia. Y por eso la iglesia fue creada y establecida por Dios con ese propósito, para edificar a los santos, para alimentar a los santos para la obra del ministerio. Y eso no se hace con mensajes motivacionales. Eso se hace con la palabra de Dios. Que la gente pueda sentir amor por la palabra de Dios, que la gente pueda sumergirse en la palabra de Dios, que la gente pueda anhelar la palabra de Dios más que cualquier otra cosa, como dice el Salmo 119. Entonces este hombre le dice, ¿quién me va a enseñar? Ojalá hubiera alguien. Ve aquí el plan de Dios. Por eso Dios envió aquí a Felipe. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura era el que va a citar aquí, Isaías 53, versículos 7 al 8. Dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila. Así no abrió su boca. Sabemos que está hablando de Cristo. En humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y el eunuco hace la pregunta aquí en el verso 34. Le dice a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Bueno, los judíos tenían dos ideas. Una que hablaba de Israel, o otra podía ser el profeta Isaías o el profeta Jeremías. Pero vamos a ver que lo que realmente está hablando aquí el profeta es de Cristo. Ese es el mensaje. Lucas 24-27 dice que el Señor les abrió a ellos las escrituras, a los que iban camino a Maús, hablando de todo lo que tenía que acontecer con él. Desde los primeros libros de Moisés, por todas las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Por eso dice el Señor, escudriña las escrituras en Juan 5:39. Y se lo dice a los fariseos. Y cuando habla de las escrituras, Jesús, ¿de qué está hablando? Del Antiguo Testamento. Y aquí hay un bonito desafío para todos los creyentes. ¿Cuántos somos capaces de poder mostrar a Cristo solamente enseñando el Antiguo Testamento? De poder mostrar la obra de Cristo. Hoy día hay gente que ve el Antiguo Testamento, no, es que eso era, no lo entiendo. Mejor leamos el Nuevo Testamento. Está bien, pero en el tiempo de la iglesia del primer siglo, todo era Antiguo Testamento. Ellos demostraban por el Antiguo Testamento quién era Jesús y a qué había venido y cómo se cumplió todo eso. Entonces, hace aquí la pregunta. Entonces, Felipe, abriendo su boca, vea lo que hace aquí Felipe. Dice, comenzando desde esta escritura. Eso quiere decir que de ahí inició, no se detuvo ahí. O sea, lo llevó por todas las escrituras que él conocía. Y lo más importante aquí es eso. Si usted va a hablar de Jesús, tiene que partir de la escritura. No puedes hablar de Jesús en base a lo que tú crees o a lo que yo creo, o a mi opinión, o al libro Vida con propósito o con despropósito, como quiera llamarlo. No puedes partir hablando de Jesús de ahí. Tienes que partir hablando de Jesús de la Biblia, de la palabra de Dios. Porque ahí es donde está. Es ahí como se ha revelado. Hebreos 1 nos dice que Dios habló de muchas maneras. Pero en el último tiempo ha hablado a través del Hijo, Jesucristo. Entonces aquí Felipe comienza a hablar. Dice que es fácil hablar de Jesús cuando comienza desde la Escritura. Lo difícil es cuando no tienes un sustento. Porque ¿cuál es el libro inspirado? ¿Cuál es el libro que no tiene error? ¿Cuál es el libro que no te va a conducir al error? Se llama la Biblia. No hay ningún otro. Y no importa lo bueno que sea el escritor, no importa lo bueno que escriba, pero él tiene que examinar con cuidado, porque te puede conducir al error, porque puede haber error. Y lo más probable es que pueda ser, pero la escritura no. Entonces aquí dice, él anunció el evangelio, aquí dice.
Desde la Escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces, primero, Felipe, si quieres enseñar el Evangelio, la lección de Felipe es aquí. Primero tienes que enseñar quién era Jesús. Entonces, primero, nosotros queremos siempre hablar de Jesús viniendo por segunda vez. Nosotros estamos en Apocalipsis, pero porque pasamos desde Mateo hasta Apocalipsis. Sabemos quién es Jesús. Y eso es lo importante. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que Él vino a hacer? Y fíjate, aquí nos dice que era como cordero. Él comenzó a anunciar de Jesús. O sea, primero quién es y luego lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí, de acuerdo al texto que está leyendo este hombre? Es que Jesús murió por nosotros. Como un cordero, dice aquí, como una oveja, fue muerto. Fue llevado al matadero, nos dice el texto del libro de Isaías. Entonces, explicar quién es Jesús y también lo que Él ha hecho. Son dos cosas importantes. Entonces, necesitamos conocer de Jesús y que la gente conozca de Jesús y luego lo que Él ha hecho por nosotros. Y la gente después va a tener que responder a esto. O sea, nuestra responsabilidad es esta, enseñar. La responsabilidad es cambiar el corazón y salvar las personas desde Él. Entonces, ¿a dónde termina mi responsabilidad en el momento en que anuncio el Evangelio de Jesús? Luego el Señor se va a encargar. ¿Qué quiere decir eso? Que usted debe hacer la invitación para que la gente reciba a Jesús. No para que sea parte de una denominación. Porque a veces somos más papistas que el Papa algunos. Si no es parte de esta denominación, entonces no es salvo. Tiene que rebautizarse. ¿Ya? Y no es así. La gente tiene que conocer a Jesús, tiene que recibir a Jesús. Entonces empieza aquí con Jesús. Desde este punto dice, y yendo por el camino llegaron a cierto lugar, dice que había agua, y dijo el eunuco, aquí, dice, hay agua. Y vea qué interesante, ¿por qué el eunuco hace esta pregunta? ¿De dónde sale esta pregunta? De este hombre, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Dónde él aprendió que debía ser bautizado? El Evangelio es parte integral de eso. O sea, si vamos a predicar todo el Evangelio nos lleva a ese punto. Es lo que Jesús enseñó. Enséñenle todo lo que yo les he enseñado y bautícenlo. No somos salvos por ser bautizados, sino nos bautizamos porque somos salvos. Es diferente. No es que usted necesita ser bautizado, todos los que están aquí que se van a bautizar ya son salvos porque han creído en Cristo Jesús. Y porque vea lo que sigue diciendo aquí. Versículo 37. Felipe dijo, y esta es la clave, si crees de todo corazón, bien puede. ¿Qué es lo que bien puede? Bautizarse. Ah, pastor, pero es que hay que pasar primero unos 2 años como miembro en prueba, luego como miembro en plena comunión, luego hacer el curso, luego mostrar la declaración de sueldo, luego y todo lo demás. No. Eso es lo que ha hecho el hombre. Pero la sencillez del Evangelio es increíble. El que cree se puede bautizar. Por ejemplo, hoy día, si hay alguien que no cree y cree en Jesús hoy, se puede bautizar. No tiene que pasar ni 20 años ni esperar al próximo paso. Aproveche hoy, llame ya. Hoy es la oportunidad. Sí, sí creemos. Pero la iglesia, con sus estructuras de poder, porque quieren tener el poder, entonces ponen reglas, reglas, reglas y reglas. La iglesia del primer siglo era simple. Cree, ahí hay agua, pum, testimonio público. Y ahora es tu responsabilidad, tú y Dios. Únete a un cuerpo, únete a un lugar en donde reciba la enseñanza de la palabra, crece, da fruto, sirve, y el resultado final, la recompensa final, porque ya tenemos vida eterna, la recompensa final la vamos a obtener en el cielo. Dios nos va a dar corona. Entonces vea lo que dice el hombre.
Y respondió el etíope, dije, creo, y este es lo que la gente tiene que creer. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El punto no es creo en este asunto doctrinal, creo en esta declaración de fe, creo en la declaración de Westminster, creo en Cristo Jesús. No digo que lo otro sea malo, pero el problema es cuando le damos más validez a lo que el hombre ha hecho que a lo que Dios ha establecido. Cometemos un error, nos volvemos legalistas. Legalistas. Estructurados, no, es que usted tiene que cumplirlo. Es por fe, es por gracia, la salvación. Y el punto clave aquí está, hermanos, es creer en Cristo Jesús. Y este hombre dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿usted es salvo por venir a la iglesia? No. No. Usted es salvo cuando usted cree en Jesucristo. ¿Y qué cree de Jesucristo? Que es el Hijo de Dios, que vino y murió en la cruz. Y que resucitó al tercer día. Y que ese sacrificio es suficiente para perdonar nuestros pecados. Y que un día Él va a regresar. Esa es la pregunta. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, no un Hijo de Dios, no, el Hijo de Dios. Entonces, puedes dar el otro paso. Debieras dar el otro paso. ¿Y cuál es el otro paso? Dice, y mandó, dice el versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. La gente se pregunta, pastor, ¿cómo es el bautismo? ¿Por aspersión o por inmersión? ¿Qué entendemos aquí? Dice que descendieron ambos al agua. Y luego fíjense, dice, Felipe y el eunuco, dice, y le bautizó. Y vea lo que dice ahora, cuando subieron del agua. Está clarísimo. No lo roció ni la aspersió, ellos tuvieron que ir a las aguas. Descendieron ahí, lo sumergió y luego salió. Lo mismo dice Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, en el libro de Mateo, en el capítulo 3. Cuando salió de las aguas, eso algo indica. Y eso no es un asunto de debate, pero sí yo creo que es importante. Ahora, ¿qué hacemos en lugares donde no hay agua? Bueno, los rociamos. Ah, pero pastor, lo importante es lo que ha hecho en el corazón. Es lo primero. En el desierto, por ejemplo. En lugares donde no hay agua. ¿Sabes lo que hacían algunos? Llenaban unos barriles de agua, ya, unos escañones como eso, y ahí metían a la gente. Y los sacaban. Y métase, venga el otro. Y ahí, y los hippies ahí se bautizaban. Salía. ¿Se imagina cómo salía el agua? ¿Ah? Imagínense. Pero el punto es que hay una sumergirse. Hay una identificación, lo dice Romanos 6, con su muerte y su resurrección. Muero a mi vieja naturaleza, a la carne, al mundo, y me levanto en esta nueva, en Cristo Jesús, nos dice el apóstol Pablo. Entonces dice Felipe y el eunuco, salieron y el eunuco dice que fue arrebatado Felipe, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató. La palabra es la misma que usa Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:17 y la misma palabra que usa Pablo en Segunda de Corintios 12, cuando habla del hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. La misma palabra, arpazo, sacar. O sea, fue algo sobrenatural. Imagínense ustedes si yo fuéramos a bautizarnos ahí a la piscina, ahora, en un rato más, vamos a ir, pum, se sumerge usted y de repente yo ya no estoy. Ahora, ¿qué hubiera pasado si este eunuco hubiera tenido su fe puesta en Felipe y no en Jesús? Hubiera quedado triste. Ay, pero ¿qué voy a hacer ahora? Se me fue Felipe. ¿No? De novela, se me fue Felipe. Vea lo que sigue leyendo aquí. Y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Cuando usted predica el evangelio para los creyentes, usted que es creyente,
y le muestra a la gente a Cristo Jesús, lo que va a ocurrir es que la gente va a seguir a Cristo, esté usted o no esté usted. Va a seguir a Cristo, esté quien esté. Ah, se fue el pastor de la iglesia y ahora hay otro. No, es que no. Entonces está siguiendo al hombre y no a Cristo. Ah, es que el pastor era divertidísimo y era chileno más encima. No estoy diciendo que me voy por aquello. Pero si llegara a pasar, el punto es que el camino se debe seguir. Como dice en una serie, el camino así es. Y no se dirá más. Seguir a Cristo. La gente debe seguir a Cristo, no al hombre. Y Felipe hizo su trabajo. Le dijo, Cristo es lo que debe centrarte, Cristo es el centro, Cristo es el Evangelio. Y cuando salió, el hombre dice que siguió gozoso su camino. Y Felipe se encontró en Azoto, pasando y anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea, donde se estableció y tuvo hijas que fueron profetas, y usted sabe la historia ahí. Continuó siendo usado por Dios. Entonces, comenzó de la Escritura, escudriña la Escritura. La Escritura da referencia de Cristo Jesús. Y este hombre lo conocía muy bien y lo enseñó. ¿Qué debemos hacer nosotros? Exactamente lo mismo. Vemos a través de todo el Antiguo Testamento cómo la Escritura habla de Jesús, las diferentes tipologías que hay en las Escrituras acerca de Jesús. Como la Escritura en Génesis 3:15 nos anuncia el nacimiento original de Jesús. Como Isaac es un tipo de Cristo. Entonces nosotros podemos ir viendo a través de las Escrituras que el centro es Jesús. Y como les decía en Lucas 24:27, el Señor le dice, Lucas nos dice que el Señor hizo esto con estos discípulos que iban a Emaús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decía. ¿Se imagina todo lo que usted puede encontrar cuando estudiamos el Antiguo Testamento? Nacimiento de Jesús, la obra de Jesús, su muerte, su resurrección. Incluso podemos encontrar el día en que Jesús iba a venir al mundo por primera vez. Por eso el Señor le dice en Lucas, si hubieran conocido su día, los fariseos. Daniel capítulo 9, las 70 semanas de Daniel. Ahí está clarísimo. La primera venida. Y acuérdense, el rollo, la Biblia, Hebreos 17, toda la escritura nos dice que hablan de él, de Cristo Jesús. Es acerca de él. Entonces, Felipe, un hombre que comenzó limpiando mesas, porque era un diácono, Hechos 6 nos dice eso, fue usado por Dios. Un hombre que fue llamado el evangelista y que llevó el mensaje a este lugar desértico de Gaza por un hombre. ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por Cristo para alcanzar a un hombre? Bueno, aquí este hombre dejó todo y se fue a Gaza. El Señor lo llevó. El Señor lo llevó. A veces nosotros queremos, Señor, yo quiero que tú me muestres cada paso que tengo que dar en mi vida. No, primero tienes que dar el primer paso. Porque Dios primero te está mandando a hacer. Cuando des el primer paso, entonces el Señor va a decir, ahora esto es lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Arrímate al carro. Escucha ahí. Yo sé que hay algunos que no les cuesta arrimarse a las puertas y escuchar. Bueno, es lo que el Señor les dijo que le hiciera a este hombre. Escucha, ¿qué estaba leyendo? Venía leyendo en voz alta. Ese es el segundo paso. Pero no, nosotros queremos, Señor, muéstrame todo. Quiero todo el plan. De pe a pa. No, andamos por fe, no por vista. Pero demos primero
el paso inicial. Seamos obedientes a Dios. Por ejemplo, hoy día los que se van a bautizar puede ser este es el segundo paso o tercer paso en su vida y luego van a seguir dando más y más y más. Pero debemos ser obedientes a Dios. El bautismo es algo que nos identifica con Cristo, no que nos salva, pero sí hace que usted dé ese testimonio público al mundo de lo que Dios ha hecho en su corazón. Eso es. Y no es un asunto de que te va a hacer mejor y que vas a salir de las aguas y vas a salir levitando, ya flotando, y que vas a llegar a la casa y te vas a encontrar el tiquete del gordo navideño ahí ganador, ahí en la puerta. No, es en obediencia a Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dice la Biblia. Entonces Dios dice, vayan, enseñen, que se bauticen. Yo no puedo obligar a nadie a no bautizarse, porque es una decisión personal de cada uno. Así como la decisión personal que usted hizo para recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Entonces, ese es el primer paso. Nosotros no nos cuesta andar en fe. Nos cuesta. Pero esto es lo que el Señor nos manda. El error para nosotros de decirle a Dios siempre es el por qué. Todos los que hemos tenido niños pequeños sabemos lo que es el por qué. Porque el niño siempre le va a preguntar a usted cuando usted lo manda a hacer, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que me han contado. ¿Ah? Bueno, y a veces uno dice, es porque yo te digo que lo haga. En amor se lo decimos. Pero a veces pasa lo mismo. Y el Señor es el Señor. Y si yo soy un siervo, ¿qué soy yo para decirle al Señor por qué? ¿O para qué? Si Él me manda, Él sabe. Hay un plan. Y puedo confiar en Él. Lo que yo debo hacer es estar dispuesto a morir por Él. Eso es todo. No debatir ni razonar. Sí. Vean un hombre que razonó con Dios. Job. ¿Y qué le dijo el Señor? Sí, Job, tienes toda la razón. Me equivoqué. Ven. No. Aprende. ¿Quién soy yo y quién eres tú? El primer paso. Entonces, este hombre fue y estuvo allí. Y el Señor lo usó. Entonces, la razón del por qué es importante predicar el Evangelio es porque la vida de las personas está en juego, la eternidad. Todos los que estamos aquí vamos a morir. ¿Hay alguien aquí que no va a morir? Bueno, si el Señor viene antes, así que órele para que el Señor venga antes. Pero si no es así, todos nosotros vamos a pasar por ese momento que la gente le tiene tanto miedo, tanto temor. Y a lo mejor los creyentes también tienen un cierto grado de temor, pero no es tanto a morirse, sino a la forma de morirse. ¿De qué manera le gustaría a usted morirse? Yo me gustaría estar en la cama y partir con el Señor. A nadie le gustaría a lo mejor estar entubado y esto y aquello, ¿verdad? Pero al final de cuentas, el punto es, si yo sé que me voy a morir, yo tengo que prepararme para la eternidad. Y la eternidad se prepara aquí. Y el asunto aquí es tomar la decisión por Cristo Jesús. Cuando yo tengo esa seguridad de que he creído en Cristo Jesús, yo puedo decir, Señor, yo estoy listo. Ven. Puedes venir hoy por tu iglesia, gloria a Dios. Imagínense que viniera el Señor y estuviéramos bautizando y no lo alcanzo a tener los 18 minutos que los tengo que meter ahí debajo del agua. ¿Ya? Y Dios viene justo cuando ya vamos a llegar. Nos vamos. ¿Se imaginan? Pero a lo mejor no va a ser. A lo mejor todavía tarda 20 años más. Y ya en 20 años más yo voy a tener 44.
como cristianos. Pero el asunto es que debemos estar preparados. Y de esto se trata. De esto se trata. De que podamos vivir una vida plena y abundante. Porque la gente dice, bueno, la vida eterna iba a ser feliz. ¿Y por qué ahora es una miseria? ¿Por qué ahora es una vida llena de miedo? ¿Por qué ahora es una vida llena a lo mejor de luchas que tenemos cuando realmente Dios dice, hey, yo les doy vida y para que la tengan y la tengan en abundancia? ¿Cuándo? Aquí. Es aquí donde debemos aprender a vivir así. Claro, sufrimos, sí, sufrimos. ¿Quién nos ha enfermado aquí? Todos nos hemos enfermado. ¿Ya? De una o de otra cosa. ¿A quién ha perdido a alguien querido? Lo hemos perdido, ha partido. Y se fue con el Señor, bien, gloria a Dios. Pero es aquí donde nosotros podemos tener paz. Paz. Cuando entendemos quién es el Señor y lo que Él ha hecho. Mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da. Hoy día el mundo busca paz. No la va a encontrar aparte de Cristo. Y no es paz interior, ¿ya? Como Kung Fu Panda, paz interior, no. Es la paz de Dios en nuestra vida. Entonces, necesitamos entender eso. El tiempo es corto, los días son malos. Y el mensaje que la gente necesita escuchar es ese. No lo bueno que pueden llegar a ser, sino si no tienen a Cristo Jesús, no importa lo bueno que lleguen a ser, sin Cristo se van a ir al infierno. No los felices que pueden llegar a ser aquí, pueden llegar a ser, pero sin Cristo van a ir a un lugar de tormento. El mensaje es ese. Felipe se quedó ahí con ese hombre lo suficiente para entregarle el mensaje y que este hombre recibiera a Cristo Jesús. Lo demás se encargó el Señor con el etíope. Pero ese era el mensaje que él necesitaba escuchar. Es el mensaje que la gente necesita escuchar. ¿Ya? No, si vas a llegar un día a ser bueno, no. Dios quiere que hoy día usted experimente esa plenitud de vida. Y de la plenitud de vida está en Cristo Jesús. ¿Alguien puede leer Colosenses 2, 9 y 10? De ahí de los que están ahí. Si hay alguien despierto, ¿aló? Colosenses 2, 9 a 10 y 10. Lea, don José. Habéis sido hechos completos en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Deje de decir que es incompleto. Ah, es que contigo me completé. Ah, la media naranja. Sí, en cierta forma, pero usted siempre ha sido completo si está en Cristo. Porque en Él tenemos todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Entonces, cuando usted está en Cristo Jesús, está completo. Y Él le da a usted todo lo que usted necesita para vivir esta vida. Esta vida que nos toca vivir hasta este punto. Malo y no se va a poner mejor. Es la verdad. Días mejores dicen, ay, se va a arreglar todo esto cuando llegue R o F. ¿No? Esto se va a arreglar. ¿Sabe cuándo se va a arreglar? Cuando Cristo venga y establezca su reino. ¿Y sabe qué más? Esto se va a arreglar cuando Él destruya a todos los que practican la impiedad. Es lo que va a ocurrir. Pero todavía no. Todavía tenemos la oportunidad de vivir una vida plena en Cristo y no solo eso, de anunciar el mensaje de Cristo Jesús. Y para nosotros, como iglesia, es muy especial este tiempo cuando la gente viene y quiere bautizarse. Es un tiempo especial. Y queremos ser parte de eso. Y queremos que la iglesia sea parte de eso. Queremos que los creyentes sean parte de eso.
que se identifiquen y que sea este paso de fe. Tus luchas, que son las mismas que pueden tener algunos diferentes, pero todos luchamos. Usted sabe ahora que usted puede salir adelante con Cristo y también llevándonos unos a los otros las cargas, apoyándonos unos a otros. Entonces, el tiempo es corto. Yo espero que todos los que estén aquí sean creyentes. Hay esperanza. Pero si usted no es creyente, no hay esperanza para usted. No le puedo dar esperanza aparte de Cristo. La única esperanza que le puedo dar es en Cristo Jesús. Porque Él es la esperanza. Pero si todos somos creyentes, gloria a Dios. Podemos estar confiados de que pase lo que pase. Como decía alguien, Job, aunque sea deshecho yo, mi cuerpo, yo sé que mi Redentor vive y un día le veré. Eso va a ocurrir, literalmente un día. Pero mientras tanto, que el Señor nos ayude a hacer esos instrumentos que Él quiere que seamos, para llevar el mensaje. No se asuste, ay, que Ucrania va a pasar, ¿quién va a ganar? ¿Quién va? Guerra, rumores de guerra, Jesús lo dijo. Y uno gasta mucho tiempo. Yo me he dado cuenta ahora, honestamente, voy a confesarlo públicamente, leyendo a ver qué dice de Ucrania, y como para querer saber, lo que vaya a pasar, va a pasar. Lo que yo sí sé es que el Señor dijo que esos son rumores de guerra y guerra. Lo que yo debo hacer es, bueno, si yo estoy viendo eso, Jesús me dijo esto, levante su cabeza, porque el día de su redención está más cerca. Lucas 21, 28. Entonces, si yo sé que estoy más cerca de irme con el Señor, entonces yo debo entregar el mensaje a otros. Porque el que es verdadero creyente no se quiere ir solo al cielo. No se quiere ir solo al cielo. ¿O usted se quiere ir solo? ¿No? Yo quiero irme con toda mi familia. Con todos los que yo amo. Ahora, ¿se van a ir todos? No lo sé. Si ellos deciden por Cristo, claro. Porque si ellos viven en mi casa, pero no han recibido a Cristo, da lo mismo. Ah, es que la Biblia dice que serán salvos ustedes, todos los que creen en usted y su casa. ¿Se lo dijo a quién? Al hombre que estaba ahí, al carcelero. Eso dijo. Pero nosotros tomamos esa promesa y decimos, eso es que se tiene que cumplir, es palabra de Dios. Sí, acuérdense, la salvación no es impuesta, la salvación es voluntaria, se recibe o se rechaza. Entonces, ¿qué debo hacer? No, total, yo vivo aquí, son creyentes, yo soy creyente, van a llegar a ser creyentes. No, predíquenles de Cristo. En amor, con paciencia, hasta que un día ellos tomen una decisión por Cristo Jesús. Y los hijos lo mismo. Hoy día hay algunos niños que se quieren bautizar. Y debe ser la fe de ellos, no la fe de sus padres. Y eso es importante. La Biblia dice, dejar a los niños venir a mí. No se los vamos a impedir. Pero la responsabilidad de los padres es llevarlos a que ellos tengan su propia fe en Cristo Jesús. A que ellos puedan decidir por Jesús. Que no vayan a la iglesia porque les tocó ir. Porque va a llegar un punto en donde ya van a estar más grandes que uno y ya la cosa es diferente. Es la fe de cada uno. Y hoy día vamos a tener ese tiempo para experimentar esa experiencia, ¿ya?, del bautismo. Entonces, Dios nos ha perdonado, se está creyendo en Cristo Jesús, creyó el hombre y lo bautizó. El único que ve su corazón es Dios. Yo no veo su corazón, yo no estoy mirando aquí a ver, el hermano me está mirando y como que cabecea. ¿Ya? ¿Será que estará orando por mí o quién sabe? Pero Dios sí ve el corazón. Y cuando Dios ve el corazón,
Usted hace eso, usted y Dios. No le importa lo que digan los demás. Lo importante es que usted sabe que hay alguien al que usted y yo no podemos engañar. Y ese es Dios. No lo podemos engañar. Y si usted dispuso su corazón para hacerlo, tranquilo. El Señor lo conoce. Y el Señor lo ha perdonado. El Señor lo ha hecho una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Y lo que viene ahora es sencillamente vivir y continuar creciendo nuestra vida en fe y obediencia a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Oramos y ponemos, Señor, tu palabra en tus manos, que tú toques los corazones de los que ven, de los que están acá, que son tiempos, Señor, en los que debemos estar preparados para lo que va a ocurrir, con el mensaje siendo llevado, Señor, de todas las formas posibles a aquellos que no te conocen y viviendo esas vidas, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Como iglesia, Señor, entendamos esa necesidad de proclamar este mensaje, el Evangelio, las buenas nuevas, Cristo Jesús, la salvación para el mundo, el Mesías, el único que puede realmente cambiar al hombre. Ese es el mensaje que tenemos y es el mensaje que debemos entregar. Oramos, Señor, en esta mañana y te pedimos, Señor, tu bendición. En nombre de Jesús. Amén.